Dando continuación a nuestro programa, queremos presentar a nuestro siguiente expositor con el tema La inteligencia sentiente, neurociencia para la fundamentación de un modelo argumentativo. El autor es el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales de CATE. Si me permite, el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, presentaré una muy breve semblanza. Él es doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una estancia postdoctoral en el programa Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la Universidad de Guanajuato. Ha escrito libros, capítulos de libros, artículos y reseñas relacionadas con los derechos humanos desde la teoría americana y la metafísica madura, entre los que se destacan Sentido del Derecho en América, Teoría Iberoamericana y Javier Zubiri, un giro hermenéutico hacia la madura, neurociencia y derechos humanos, rama del bioderecho para el derecho. Actualmente es investigador de tiempo completo y coordinador del programa educativo en Derecho, coordinador en la Clínica Cimarrona en Litigio Estratégico de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Baja California, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales del Campus Tijuana. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato, perfil deseable, en el programa para el desarrollo profesional docente, así como líder del Cuerpo Académico de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Respectividad. Doctor Vargas Mendoza, bienvenido y tiene el uso de la voz. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí. Antes que nada quisiera agradecer obviamente a los organizadores. Este tipo de eventos pues es complicado poderlo organizar en todo momento y pues por supuesto que agradezco la oportunidad de poderles compartir aquí unas cuestiones que estoy comenzando a realizar, ¿no? Voy a poner el cronómetro para que me emociono con estos temas y no pasarme, y les compartiré aquí una breve presentación. Déjenme coloco aquí y creo que ya la están viendo. Muy bien, el tema es un poco extraño, ¿no? Hablando de inteligencia sentiente, neurociencia como fundamento para el modelo argumentativo. Normalmente lo que nos puede parecer un poco más común es más que nada el modelo argumentativo, porque es con la reforma del 2011, digamos, entró de lleno el principialismo, que ya se venía usando un poco, pero digamos ya se formaliza en esta fecha, 2011, y a través del principialismo aparecen los modelos argumentativos en materia de derechos humanos. ¿Qué es un modelo argumentativo o qué cosas más o menos tendría que tener? Pues el modelo argumentativo en derechos humanos se refiere a un enfoque estructurado y lógico para presentar y defender argumentos relacionados con cuestiones de derechos humanos. Implica razones, evidencia y lógica. Esta parte de la lógica más que nada es porque el modelo argumentativo proviene, como lo vamos a ver más adelante, de la filosofía dialógica, y esa filosofía dialógica va a establecer que tenemos que hacer una serie de reglas y por lo tanto es de diálogo y lógica, porque está muy arraigada principalmente, algunos autores la ponen con la filosofía analítica, ¿no? Del siglo XXI. ¿Qué cosas tendría que tener un modelo de este tipo? Lo que yo les voy a exponer más o menos es el inicio de una investigación, que probablemente yo tengo la esperanza que me dure o me absorba los próximos 5 años, cuando menos, quizá extendiéndose a 10. Y que tendrá que tener varias cosas como son principios y normas éticas, las premisas fundamentales, la identificación de problemas, un marco legal, la evidencia empírica y los contraargumentos, la perspectiva ética, el impacto y consecuencias y por supuesto el pensamiento crítico. Normalmente las teorías o paradigmas en general de las ciencias van a tener un núcleo firme, teórico firme, con principios que tendrá que tener este modelo,
y es precisamente de lo que vamos a hablar al final como conclusión, qué principios iniciales, todavía no podemos hablar como fundamentos y menos como fundamentos universales tipo de la modernidad, pero principios iniciales para comenzar a armar este modelo basado en la inteligencia sintiente y en la neurociencia. Y posteriormente alrededor, hablando en términos de Irving Lakatos de 1990, vamos a tener una serie de teorías que son este núcleo protector, que las teorías pueden enfrentarse, dialogarse y transformarse, pero lo que no se puede cambiar son los principios y fundamentos de toda teoría. Entonces, ¿qué modelo argumentativo entró en el 2011? Pues principalmente el principialismo, y los autores que más han influido en México en el sistema judicial, lo podemos ver en el artículo primero, párrafo segundo, es Robert Alexy, ¿no? Ahí con la interpretación conforme y posteriormente el principio de pro persona, pues en realidad tenemos un Robert Alexy que escribió en 1985 un capítulo sobre esta situación. Ronald Dworkin, por supuesto, tiene mucha influencia. Yo lo ubico principalmente con la construcción de los protocolos de actuación que emite la Suprema Corte y algunas otras actividades de la Suprema y la jurisprudencia, y Carlos Nino. Por ahí también vamos a encontrar a otros autores como Manuel Atienza y así. ¿Qué sucede? ¿De dónde viene esta cuestión, este modelo argumentativo? ¿Cuáles son sus bases filosóficas? Principalmente, esta parte de la investigación ya fue realizada hace algunos años, incluso publicada en un libro. Tenemos los giros hermenéuticos, y estos giros hermenéuticos, la hermenéutica nace como un método para comprender la realidad o interpretar la realidad por Friedrich Schleiermacher. La hermenéutica principalmente se encuentra ahorita, o sus principales autores aparecieron en lo que ahorita es el territorio de Alemania, y Friedrich Schleiermacher va a proponer el primer método, digamos, moderno, el primer método. Para Mauricio Ferraris va a ser el nacimiento de la hermenéutica, aunque va a haber otros autores que la van a ubicar desde Grecia, pero digamos, como hermenéutica moderna, con Friedrich Schleiermacher y su método para comprender la realidad, nacería. Después vamos a tener un primer giro a partir de un autor que se llama William Dirty, a través de este giro se le va a llamar giro del lenguaje. Entonces vamos a decir, como la realidad es tan complicada, de eso se dio cuenta la posmodernidad, de comprenderla, entonces vamos a tener a través del lenguaje que construirla, ¿no? De alguna manera. Y después, en 1930, con Husserl van a aparecer dos líneas. Por un lado vamos a tener el existencialismo de Martin Heidegger, donde ya vamos a decir la realidad se construye por el ser humano, porque él a través del Dasein tiene que estar ahí para construir esta realidad. Y posteriormente va a venir una especie de repliegue con la hermenéutica dialógica o la filosofía dialógica, que esta va a ser la base del principialismo, al menos en Robert Alexy, que es el que yo creo más ha influido en las determinaciones de interpretación del derecho en materia de derechos humanos. Y este giro dialógico va a tener como principales exponentes, al menos en la línea de Robert Alexy, a Jürgen Habermas. Por ahí en medio tenemos a George Gadamer, y a la derecha de la presentación aparecería Karl Otto Napper. Este giro que van a hacer por Husserl en 1930, pero que se va a abrir al existencialismo, por otro lado va a tener una base en lo que se conoce normalmente como la tradición iberoamericana de los derechos humanos, pero yo en algunas publicaciones he puesto que tiene las características para hacer una teoría. Y entonces en esta teoría iberoamericana de los derechos humanos, que va a tener un cambio radical en cuanto a lo que nosotros concibimos oficialmente, al menos en el derecho, todavía en nuestra fecha, como derechos humanos y su construcción, a partir del principialismo y el garantismo en México, con la reforma 2011, va a tener un giro que en aquel entonces, 2017, 2018, yo le llamé el giro hermenéutico hacia la metafísica madura. Ahora ya no lo creo tanto, porque creo que la filosofía de la metafísica madura de Javier Zubiri es totalmente auténtica y no pertenece propiamente a la hermenéutica jurídica. Más que un giro, es la aparición de un nuevo, ¿no? Y esta es más o menos la obra de Javier Zubiri, que va a empezar en 1962.
Algunos libros yo consideraría desde 1945 y hasta su fallecimiento en 1983. Él va a escribir una cosa totalmente diferente a lo que se venía trabajando en Europa sobre la modernidad, que creyó llegar a la verdad a través de los universales en filosofía, y va a pasar a la posmodernidad, donde se caen todos esos metarrelatos. Pero en el caso de Javier Zubiri, él va a regresar un poco a la realidad y la va a construir. Pareciera en dos etapas, pero él a lo largo de su obra explica que es una misma y es un mismo momento de actualización. Aquí no podemos detenernos mucho a explicar un poco su obra, pero a grandes rasgos tiene una estructura formal de realidad. Existe una nuda realidad, la realidad tal cual es. Existe la construcción del ser, la realidad estructurada, pero esta realidad estructurada se hace a través de la actualidad y se hace a partir de lo que se llamó de 1980 a 1983 la inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente va a tener tres etapas. La primera, aprehensión de realidad, el logos, donde la acomodamos con lo que conocemos, y la razón de realidad. ¿Qué es lo importante de aquí? Parecería que tiene bases en la neurociencia, en el lado de la inteligencia sentiente, pero en realidad pues hizo la construcción filosófica de lo que se sabía de cómo comprendemos nosotros el mundo. Lo importante es que él cierra su obra con esta frase diciendo que es el gran reto humano, saber estar en la realidad. Esta inteligencia sentiente va a estar en la base de la teoría iberoamericana, creo. Y eso nos lleva un poco a buscar en la neurociencia cómo de alguna manera completar, si se pudiera decir completar, esta inteligencia sentiente por un lado, para la construcción de este modelo argumentativo. Algunos puntos de la neurociencia es una rama nueva. La neurociencia moderna nace en 1969 con una asociación de neurocientíficos en Estados Unidos, y que ellos inmediatamente en 1969 se dan cuenta que requieren la multidisciplinaridad, que no lo pueden hacer a partir de neurólogos únicamente, y nace por la aparición de varios aparatos que ya empiezan a ubicar ciertos cambios en el cerebro humano, ¿no? Esa neurociencia se va transformando y se va construyendo esa neurociencia se pasa a la psicología, a la neuropsicología en los 70s, 80s, en los 80s, 90s a la neuropedagogía, y va a ser hasta el 2000, 2010 que va a pasar al derecho. ¿Cómo pasa al derecho esta neurociencia? Empieza por el derecho penal y discutiendo la cuestión de la responsabilidad penal. Como ustedes saben, los que se dedican al derecho penal, existe una parte de responsabilidad penal para que tú de alguna manera seas imputado, ¿no? Como culpable o inocente, pero digamos, para que seas imputado, tú necesitas esta característica, o es importante esta característica de la responsabilidad penal. Pero en la neurociencia, como hay un impasse, en el momento de tomar las decisiones, lo que se empieza a discutir en el derecho es precisamente si existe una responsabilidad penal, porque la mayoría de nuestras decisiones las tomamos en base a el resto de nuestras conexiones neuronales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. O sea, rápidamente un ejemplo por cuestión del tiempo: si yo veo rojo y me gusta el rojo, es porque tal vez a mi mamá le gustaba el rojo. Puede ser, es un... Y entonces así nace la neurociencia como responsabilidad penal, y se empieza a preguntar si somos nosotros o el sistema nervioso el que toma las decisiones. Así se ha ido desarrollando en los últimos 10 años, y se habla también por algunos autores que la neurociencia es el futuro del derecho. Hay varias sentencias en Estados Unidos que se han resuelto a base de una serie de investigaciones en esta rama. Se empieza a hablar de la ética. A partir de la neurociencia se empieza a hablar del libre albedrío todavía en 2018, pero en los últimos años, digamos 5 años, quizá un poco menos, aparecen sentencias, la plasticidad neuronal y las cuestiones también se habla en derecho y neurociencia sobre las cuestiones de los distintos aparatos y cómo funcionan para los procesos judiciales. Pero también en los últimos, digamos, 5 años recientemente, uno que otro autor se ha aventurado a decir, bueno, ¿y si empezamos a fundamentar el derecho a partir de la neurociencia? Y es ahí donde nace este tema, ¿no?
el hecho de retomar la inteligencia sentiente como una perspectiva totalmente diferente en materia de derechos humanos y juntarla con los avances neurocientíficos para completar la parte de la inteligencia sentiente, y en otros tal vez 5 años estaremos desarrollando la parte de la realidad un poco, ¿no? ¿Qué puntos para la fundamentación más o menos ahorita se están desarrollando en la investigación que está por terminar? Digamos, como empiezo de ese modelo, es el inicio donde vamos a construir ese núcleo, digamos, paradigmático. Vamos a tener el derecho humano a partir de lo real. Es un cambio radical, creo que me quedan 2 minutos, ya voy cerrando. Es un cambio radical en relación a la teoría liberal de los derechos humanos, porque en la teoría liberal de los derechos humanos impera la modernidad y por lo tanto el sistema abstracto de alguna manera y muy encerrado a la lógica, ¿no? Algo que nos enseña la neurociencia es que la lógica no es la única forma de pensamiento del ser humano, sino que tiene múltiples formas de pensamiento. El derecho humano se tiene que construir a partir de lo real. Esto seguramente tiene que estar porque es la base en gran sentido de la teoría iberoamericana. Una ética necesaria contra las desigualdades, porque no cabe duda que esas desigualdades se han intensificado en este siglo y probablemente con la revolución tecnológica puede ser que se intensifiquen más en estos próximos periodos, y reflexionando sobre los retos presentes, ¿no? La inteligencia artificial, los avances tecnológicos que existen, tanto para descubrir cómo funciona el cerebro como para descubrir algunas otras cosas, ¿no? La inseminación artificial, el ADN, varias cuestiones, es toda esta serie de retos presentes que se nos van presentando en el mundo. Y cada sistema nervioso es único, irrepetible y complejo. Algo que nos enseña la neurociencia y que muchos autores, y ya con esto cierro, muchos autores se han ido por una especie de determinismo, porque cuando la neurociencia te empieza a explicar cómo son los procesos, pareciera que todos los procesos pasan de la misma manera, y en realidad, la neurociencia nos ha enseñado que a través de la plasticidad, todos los procesos que nosotros podamos tener, nuestro cerebro es único. No hay un cerebro similar, como no hay ningún sistema orgánico de los seres humanos similar a otro. Entonces, estos procesos son únicos, y con esto a mí, pues, me gustaría más que nada dejarlo así. Creo que esto deja más dudas que respuestas, pero es una buena oportunidad para desahogarse, por eso agradezco mucho esto, y es una investigación, digamos, que está en inicio, la parte de la fundamentación está terminando, pero creo que para construir un modelo argumentativo, pues sí me voy a tardar tal vez unos 5 a 10 años, pero será complejo, será difícil, pero entretenido y muy divertido, ¿no? Al menos para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, por tu brillante exposición. Nos introduces a conceptos muy interesantes, ¿verdad? Nos haces y nos motivas a descubrirlos, y esperamos en una próxima oportunidad también de conocer a través de ti un poco más de ellos, sobre la inteligencia sentiente, la neurociencia y por supuesto todo ello en relación con los derechos humanos. Muchas gracias nuevamente, y un placer tenerte aquí con nosotros en el Congreso.